divinos los chicos. Mientras se van uniendo, les digo buenas tardes a todos. Les pido mil disculpas porque nosotros el martes pasado tuvimos un inconveniente por la tormenta, la llamada famosa tormenta de Santa Rosa, que fue una tormenta eléctrica impresionante acá en la ciudad y la zona, y un rayo afectó a la empresa transportadora. Por lo tanto, nos quedamos sin luz no solamente en la ciudad de Bahía Blanca, sino en la zona. Por eso yo estaba hablando y se cortó la clase. Yo creo que todos saben que la vamos a dar y la vamos a grabar, no hoy, porque hoy tenemos que entregar, también te lo comento a vos, lamentablemente, como en las aulas, hoy tenemos que entregar a tiempo a las 16, porque viene otra clase. Pero el martes que viene, con Rita quedamos nuevamente que vamos a terminar la segunda parte de la clase. Así que les pido mil disculpas porque evidentemente estamos teniendo muchos inconvenientes técnicos. Yo bromeaba con los chicos y les decía que yo tengo una planta de ruda macho en el patio, que la voy a traer acá en el escritorio para que me acompañe todo el tiempo, porque no puede ser la cantidad de problemas técnicos que estamos teniendo. Así que eso era una de las cuestiones que queríamos decirle. Después, Diana, si se quiere tomar un minuto para decirles algo. Diana. Sí, buenas tardes. Y por favor, hay gente que todavía no escribe el apellido en su perfil. Me aparece el nombre solo, o el nombre del teléfono, o un apodo, o el mail. Lo que necesitamos para la asistencia es apellido primero y nombre después. Muchos ya lo han hecho, felicitaciones. Creo que me entendieron. El resto, por favor, si lo pueden cambiar, se lo voy a agradecer, si no tengo que andar con las listas dadas vueltas. Así me facilita la toma de asistencia. Gracias. Gracias, veo que en el flyer me has puesto con el mini monster. Los chicos, vos ya lo conocés de otras charlas. Mi perro que tiene un serio problema de déficit atencional. Así le han diagnosticado los veterinarios, así que no aprende nada, se porta pésimo. Bueno, Graciela, por supuesto, te agradezco muchísimo la invitación, me encanta estar acá con los chicos. Yo siempre he sido... Sí. Sí, no, te iba a decir que te quiero presentar... porque escogí algo muy especial para presentarte antes de que vos nos empieces a deleitar con todo lo que tenés para contar. Yo en la clase pasada iba a hablar de todo lo que tenga que ver con habeas corpus y les iba a contar precisamente el caso de Somerset versus Stewart de 1772, porque yo te lo he dicho, y se lo he dicho también a Liberatori, que yo las considero verdaderamente un Lord Mansfield, porque ustedes, como bien dice ahí Fiat Justitia Raut Calum, que se haga justicia aunque los cielos caigan. La doctora María Alejandra Mauricio, a quien le agradecemos profundamente que esté brindándonos esta clase, ha logrado ser un Lord Mansfield para Cecilia, porque ella logró que entrara en su juzgado, desde un punto de vista metafórico, como una cosa y pudiera salir como un sujeto de derecho. Pudiera obtener el habeas corpus y a la vez pudiera obtener esa semilibertad. Así que yo la quería presentar a ella como nuestro Lord Mansfield en la Argentina. Después voy a contar bien, no quiero demorar más para que ella pueda empezar a hablar, pero esta era mi manera de presentarla. Cuando yo les cuente bien todo el caso de Somerset versus Stewart, ustedes que lo teníamos planeado para la clase pasada, para que ellos ya supieran, pero lamentablemente el inconveniente técnico no nos permitió brindarla, nos cortó a la mitad, pero bueno, cuando yo les cuente bien el caso de este esclavo negro que entró en el juzgado de los Mansfield como cosa y salió convertido en persona, creo que van a poder entender por qué
yo digo que Alejandra es nuestro Lord Manfield. Así, con esa presentación yo ya te dejo abierto para que estos son los alumnos los que están ansiosos por poder escucharte y todo tuyo. Muchísimas, muchísimas gracias, María Alejandra. Bueno, no, gracias a vos por invitarme, pero yo siempre he sido, tengo acá una fama de ser un tanto rebelde como juez y de hacer así cosas que, digamos, nuevas, generar situaciones nuevas. Y la verdad es que me encantaría que estas charlas y este intercambio, yo no le quiero enseñar nada a nadie, simplemente compartir con ustedes mi experiencia y también de alguna manera llamarlos, convocarlos a que se animen a plantear cosas nuevas, a ser originarios en el derecho, y el día, si alguno de ustedes el día de mañana o hoy ya es algún funcionario judicial o magistrado, que se animen a recibir estas cosas extrañas y después vemos. Así empezó el caso Cecilia en el juzgado. Fue en el mes de junio del año 2015. En ese momento regía otro sistema procesal. Yo funcionaba como juez de garantías y juez de instrucción para las causas más viejas. Estábamos de turno. El jefe me centra, esto Graciela lo ha escuchado un montón de veces, te pido mil disculpas, pero para ponerlos a los oyentes en contexto. Vino el jefe de mesa de entrada con la presentación. La presentación tenía una carátula que era un chimpancé detrás de unas rejas. Decía habeas corpus y abajo, no me acuerdo bien si decía se solicita declaración de sujeto de derecho, pero era una presentación realmente impactante. Lo cierto es que en el lío de un juzgado de garantías, cuando me lo trajo el jefe de mesa de entrada, nos quedamos en la secretaría todos así casi demudados, que no sabíamos qué hacer y qué decir, pero la experiencia me enseñó que siempre hay que recibir las cosas, salvo que uno crea o entienda que evidentemente es algo improcedente. Si es algo que uno no está muy seguro, mi primer consejo, ustedes reciban, lean y después vemos qué hacemos. Y así fue como recibimos esta acción de habeas corpus. Por supuesto, yo hablé con el abogado que la traía, que era un patrocinante de acá de Mendoza. La presentación tenía más de 120 páginas, por lo tanto era imposible resolver en 24 horas o 12 horas o esos tiempos acotados que normalmente establecen los procedimientos provinciales respecto de la acción de habeas corpus. El abogado me dijo que no había ningún problema, que me tomara el tiempo que yo quisiera y bueno, lo recibimos. Yo siempre trabajé con la gente del juzgado de alguna manera como armando unos foros, porque tenía muchos abogados y estudiantes de abogacía en la secretaría. Vimos entre todos de qué se trataba esta primera presentación, por menos el inicio de la pretensión jurídica, y bueno, entre todos decidimos y dijimos, recibamos y vamos para adelante. Y después veremos cómo resolvemos esto. Pero empecemos, vamos para adelante. Así que, bueno, le dimos ingreso, yo tratando de ser lo más prudente posible, porque la verdad es que no sabía cómo lo iba a resolver, se lo confieso de corazón. No sabía, primero porque no sabía lo que decían las 120 páginas, pero además que no sabía cómo lo iba a resolver. Entonces, le decretamos que se hubiera por presentada la pretensión. Conversé con Amalia, que la van a conocer más tarde, no estaba conectada porque Amalia sale a las 2, ella sí hace presencial todavía, así que está corriendo a la casa para poder conectarse, que era prosecretaria. Acá en Mendoza los prosecretarios nos ayudaban a resolver. Bien, Amalia le dio una lectura, me comentó, luego le di una lectura yo a la presentación, decidimos darle curso
Y bueno, lo primero fue darle intervención al gobierno de la provincia. ¿Y esto por qué? Porque al ser un animal del zoológico, primero, en los conceptos tradicionales o clásicos del derecho civil, estábamos ante una cosa y una cosa propiedad del Estado provincial. Motivo por el cual teníamos que darle intervención a los dueños o propietarios, como quisiéramos llamarle, de esta cosa para el derecho civil que era Cecilia, una chimpancé del zoológico de la provincia de Mendoza. Por lo tanto, le dimos traslado a Asesoría de Gobierno, a Fiscalía de Estado y al Ministerio de Medio Ambiente de quién pertenecía el zoológico y aún sigue perteneciendo, que ahora se llama Ecoparque, el zoológico de Mendoza. A su vez, organizamos una reunión, una convocatoria para ver si la primera intención, se los digo sinceramente, ¿no? Yo estaba un poco asustada con esto, así que la primera intención fue ver si lográbamos un acuerdo entre las partes en conflicto para que solucionar esto sin una sentencia, sin una resolución judicial. Bien, en ese momento teníamos un gobierno que pertenecía a un partido político, se hizo la reunión y si bien todas las partes, incluso el gobierno de la provincia de Mendoza, tanto Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, como Ministerio de Medio Ambiente y el director en ese momento del zoológico, reconocieron que Cecilia no tenía un alojamiento adecuado, propusieron el traslado al zoológico de Bubalcó, a Río Negro. Esta fue la primera propuesta. En principio la actora no estaba muy convencida, pero se hicieron las primeras medidas para ver las condiciones de ese alojamiento en Bubalcó. Se designaron peritos, mi perito, o sea, el perito del juzgado fue a Bubalcó, trajo filmaciones, trajo fotos, el perito del gobierno de la provincia, o sea, se reunió en un solo perito la representación de Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, Ministerio de Medio Ambiente y Zoológico, también hicieron sus dictámenes favorables. Y en el camino de esto, además de contestar la presentación, que ya me voy a referir a eso, ¿qué pasó? Cambió el gobierno, porque fueron las elecciones de fines de diciembre de 2015 y en la provincia cambia el gobierno, cambia el color político del gobierno. Por lo tanto, en febrero de 2016 entendí que por una cuestión de respeto había que convocar a las nuevas autoridades para hacerles conocer este proceso jurídico y preguntarles si mantenían el mismo criterio, la misma posición jurídica o podían introducir algún criterio nuevo, alguna posición nueva. Con gran sorpresa, en esa audiencia que hicimos, las nuevas autoridades del gobierno de la provincia, es decir, Ministerio de Medio Ambiente, directora del zoológico de la provincia de Mendoza, la ingeniera Mariana Carán, el licenciado Mignorance como ministro de Medio Ambiente, Fiscalía de Estado seguía con las mismas autoridades de Asesoría de Gobierno también, manifestaron su absoluta conformidad para el traslado de Cecilia a Sorocaba, Brasil. Así que, bien, nos encontramos con una situación ya acordada entre las partes en conflicto. Ahora bien, yo les aclaro que no había resuelto nada, íbamos haciendo medidas, se iban haciendo, y fuimos varias veces al zoológico durante todo el año 2016 a hacer inspecciones, muy, pero muy interesantes. El resultado de las pericias de todos los expertos
y veterinarios que intervinieron, a quienes hicimos un extenso cuestionario. Le di participación a FADA en este cuestionario y además tomé muchas de las ideas de su presentación, pero básicamente se les pidió a todos los peritos, había perito de FADA, perito del juzgado y perito de la provincia de Mendoza. Se les solicitó un informe que, reitero, muy extenso y muy interesante sobre la vida de los chimpancés, sobre las condiciones del hábitat de los chimpancés, sobre las costumbres de los grupos de chimpancés, que ya todos ustedes saben que no son animales solitarios, sino que son animales de comunidad. Las reglas de su comunidad, la forma en la que viven, cómo se comunican. Y esencialmente les pedimos, hicimos bastante hincapié en un cuestionario muy minucioso sobre todos temas relacionados con las emociones, los afectos, estas emocionalidad básica, elemental, esencial de estos animalitos. Yo lamentablemente no les puedo hacer llegar el resultado de esas pericias porque en un momento un juzgado civil nos pidió el expediente a defectum videndi y no me lo devolvió nunca más. Se lo he requerido en reiteradas oportunidades y no me devuelven el expediente. Espero algún día poder recuperarlo si es que no se ha perdido por el camino. Bien. En definitiva, con respecto al resultado de estos informes, en el juzgado les confieso también que quedamos muy impactados, aprendimos muchísimo sobre chimpancés. Yo no soy un especialista en chimpancés, el juzgado no está dedicado a la vida de los chimpancés y lo cierto es que todos quedamos muy impactados porque, para hacerlo breve, todo lo que era los afectos, los sentimientos básicos, las emociones esenciales y primarias, la verdad es que nos compartíamos todos. La comunidad, la necesidad de la compañía, la tristeza del animal cuando no tiene su compañía de sus pares, la pérdida de la cría, por ejemplo, toda esa necesidad de comunicarse. Ustedes han visto que generalmente los simios se sacan piojitos. Bueno, todo eso es un diálogo muy especial entre ellos. Es una manera de comunicarse y expresar entre ellos una comunicación que tiene un contenido emocional también. Bien, ya teníamos esta parte, teníamos la conformidad para el traslado de Cecilia, pero Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno que nos contestaron el traslado antes del cambio de gobierno nos cuestionaban la legitimación procesal y sustancial de AFADA para formalizar la pretensión en nombre y representación de Cecilia. La verdad es que yo dije, esto lo voy a resolver después, al final. Yo hago todo y después veremos cómo resuelvo esta situación. Hicimos varias inspecciones al zoológico. La situación de Cecilia era precaria, es poco. Ella vivía en una jaula sobre una especie de cerro, de una colina que hay donde queda el zoológico de Mendoza. Habían hecho sobre el desnivel, todo estaba cementado y sobre el cemento habían pintado unas palmeras. No tenía agua, todas las veces que fuimos prácticamente no tenía agua. Era un lugar muy boscoso, entonces tenía muy poco sol el animal.
nosotros hicimos las inspecciones la primera en invierno, fue en junio, julio de 2015, después fuimos en octubre, noviembre de 2015, y Cecilia estaba en un rinconcito agazapada así que le entraba un poquitito de sol. En la noche la metían dentro de una especie de una habitación, pero con un techo muy bajito, no tenía más de 1 metro, y lleno de humedad ese lugar, muy sucio, muy todo descascarado, todo despintado, la verdad que en unas condiciones deplorables, y para calefaccionarla le ponían un caloventor. Porque claro, acá en Mendoza en el invierno, a la noche, y en ese cerro donde queda, hace mucho frío. Una temperatura que un animal como un chimpancé no tolera, no es su hábitat, no son sus condiciones. Le ponían un caloventor que todos sabemos que cuando tenemos mucho frío y encendemos un caloventor y está un rato encendido, se apaga porque se recalienta. No sé bien de mecánica, pero bueno, así vivía el animal. Bien, luego de todos estos planteos, teníamos otro problema jurídico. Además de la legitimación que nos había cuestionado Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado, teníamos otro inconveniente. Y es que Cecilia jurídicamente pertenecía al patrimonio de la provincia. Por lo tanto, si llegábamos a un acuerdo para el traslado a Sorocaba, como lo habían manifestado las nuevas autoridades de la provincia, siendo patrimonio o parte del patrimonio de la provincia de Mendoza, necesitábamos una ley de donación para que Cecilia fuera trasladada a Sorocaba. Es decir, necesitamos la colaboración de los legisladores, que bueno, ya sabemos cómo trabaja Congreso de la Nación, legislaturas provinciales, ya sabemos los problemas que hay. Entonces, ante estas circunstancias, yo pretendiendo que se pudiera solucionar sin una sentencia, les di un plazo de 6 meses al gobierno de la provincia de Mendoza para que enviara a la legislatura un proyecto de donación de Cecilia al santuario de Sorocaba y poder trasladarla sin una sentencia. Sino con este acuerdo que estaba, todos habían prestado su conformidad, pero teníamos el problema jurídico. Y seguramente alguien nos iba a cuestionar. Ese alguien que desde el primer momento que se enteró del habeas corpus, nos pusieron palos en la rueda todos los días. Todos. Absolutamente todos los días. Esto es anecdótico, pero bueno, hago un paréntesis. Cuando Cecilia estaba por embarcar en el vuelo a San Pablo, esta gente hizo una denuncia en Buenos Aires de que todos los certificados de salud de Cecilia eran falsos. No querían embarcar, estaba el vuelo con ya la bodega lista para cargar una jaula que se le había hecho especial para poder trasladarla y no la podían embarcar porque habían hecho una denuncia de que todos los certificados sanitarios eran falsos. Hasta ahí llegó, hasta Buenos Aires llegó este ataque a el traslado y la situación de Cecilia. Bien, finalmente yo hablé con los jueces de allá, les expliqué todo, la embarcaron y llegó a su destino final. Luego de 6 meses, obviamente, la legislatura no había ni abierto la carpetita con el proyecto de donación, motivo por el cual decidí emitir la resolución ya definitiva. Con la sinceridad que le estoy hablando desde el principio, no iba a ser lugar en habeas corpus, se había armado una acción directa
íbamos a ordenar el traslado, pero no sobre la base de una acción de habeas corpus, sino sobre una acción directa. Esto estaba prácticamente lista, la sentencia, todos tenía que darle la lectura final para ver si estaba todo bien. Bueno, Graciela ya conoce esta situación. Yo en el año 2016 tuve muchos eventos personales bastante tristes. Y al día siguiente, o sea, el 3 de noviembre, íbamos a emitir la sentencia. El día 2 de noviembre, yo la verdad que estaba muy mal. Había llorado toda la tarde porque me pasó de todo ese año, de la pérdida de un familiar de 2 años, que era casi mi nieto, bueno, 1000 cosas. Estaba tan triste y dije, ay, por favor, si esta misma tristeza la comparte mi animal con las pericias que hemos tenido, esta tristeza que tengo yo hoy por la pérdida de mi sobrino nieto, por problemas que tuve con mi perro en ese momento, que salió a flote, lo operaron de la columna, estaba paralítico, yo lo hice caminar de vuelta, me dediqué a él. Bueno, tuve muchos problemas laborales porque iniciaron una especie de persecución en mi contra, porque yo no estaba de acuerdo con las reformas, porque me parecía que afectaban los derechos y garantías de las personas. Me planteé todo esto de la emotividad, la afectividad, la sensibilidad de estos animalitos. Me di cuenta que compartíamos exactamente lo mismo y que Cecilia debía estar tan triste como yo en su soledad. Así que a las 7 de la tarde, todo el punto de la acción lo cambié. Y escribí desde las 7 y media de la tarde hasta las 2 y media, 3 de la mañana, y le di curso al habeas corpus. Seguramente ustedes han leído, han tenido acceso a la sentencia. Dejo claro en este punto sobre la procedencia de la acción de habeas corpus que, si bien no es específicamente la situación prevista en el habeas corpus, que en ese momento en nuestro código estaba en el artículo 444, el 440 siguiente y concordante del Código Procesal, pero era la acción que más se ajustaba o contemplaba la situación que había sido planteada en la presentación. En la presentación se hablaba, sí, de una privación de la libertad originaria de este animal, que había sido sacado de su medio, de su mundo, de su hábitat, que se lo había colocado en esta celda, porque la verdad es que era una celda donde estaba, una jaula celda. No se le daban ni se le garantizaban las mínimas necesidades de ese animal. Entonces me pareció que la acción de habeas corpus, si bien no era específicamente, pues se encuadraba perfectamente, lo cierto era que era la situación análoga al contenido, a lo que pretende la acción de habeas corpus en relación con la situación de Cecilia. Es decir, en este caso primero vamos a hablar de un animal que sufre, que siente, que tiene afectos, que estaba deprimido, que le faltaba sus pares, que no tenía el lugar de su hábitat adecuado. Entonces dije, no, la verdad es que es la acción que más se adecua a aplicar para la prevención y los reclamos de AFADA. Y así fue como se trató todo esto en el punto de la acción, y se le hizo lugar a la acción de habeas corpus con las limitaciones, por supuesto. Además, todos sabemos que es imposible llevarla de vuelta al África y soltarla en la zona subtropical, que es a donde pertenecen los chimpancés, porque los chimpancés crecen en comunidad y
lo cierto es que no puede ingresar un desconocido a esa comunidad porque realmente lo ataca. Hay que hacer todo un proceso, ustedes lo habrán visto en el Animal Planet, en la National Geographic, en todos esos lugares donde traen a los bebés chimpancés que muchas veces los cazadores furtivos matan a las madres. Bueno, todo es un proceso muy complicado para poder introducirlos en una nueva comunidad. Era imposible mandar al África. Lo cierto es que el lugar más adecuado de ella, si bien se mantiene de alguna manera privada de su libertad, lo cierto es que se la llevaba a un lugar de mejoramiento de las condiciones de habitación, de alojamiento. También tuvimos presente cuando se trata de un habeas corpus por agravamiento de las condiciones, lo cierto es que como no se la podía devolver al África, se dijo, bueno, hay que trasladarla a un lugar donde tenga las condiciones adecuadas. Y todo esto fundado en que Cecilia, en definitiva, si bien será un animal, lo cierto es que los animales comparten con los seres humanos una serie de condiciones mínimas que son todo lo que hace a afectividad, la emocionalidad básica, primaria, y por lo tanto ellos sienten, sufren, necesitan de su par, tienen depresión. Esto fue muy recalcado en las pericias. El tema de la depresión que pueden sufrir los simios cuando no están en la comunidad con sus pares o no están acompañados. Por lo tanto, entonces se hizo lugar a la acción de habeas corpus en estas condiciones. Había una restricción de sus condiciones mínimas de vida y como no se la podía devolver al África, había que darle un nuevo alojamiento donde se le garantizara un alojamiento adecuado a su hábitat, a sus necesidades, etc. Así hicimos lugar a la habeas corpus. Con respecto a su condición de sujeto de derecho, esto lo va a desarrollar Amalia, que fue la prosecretaria, la que trabajó esencialmente este tema, que hizo toda la investigación, así que le voy a dejar la palabra a ella después cuando exponga. Pero ante todas estas pericias, el resultado de estas pericias, advertimos que ante esta posibilidad de sufrimiento, de alegría, tristeza, evidentemente son seres vivos que también sufren, que también tienen necesidades y que por lo tanto los seres humanos tenemos que tener consideración. Y en este punto, bueno, yo que tengo alguna formación psicológica, he hecho mucho psicoanálisis y en mi maestría tuve 2 años de psiquiatría forense, me hice un planteo sobre respecto de la relación de las personas con la naturaleza, con los animales, con la vida silvestre. De aquí encontré una reflexión de Freud muy linda. ¿Y qué es lo que dice Freud? Que el ser humano tiene en un momento de su historia 3 grandes heridas a su egocentrismo, que es cuando primero Copérnico y después Galileo descubren que no es la Tierra el centro del universo, sino que la Tierra es una cosita así con un montón de planetas que giran alrededor del Sol. Cuando Darwin expone su teoría de evolución y finalmente cuando se descubre el inconsciente. Entonces, también el planteo fue una postura, esto lo discuto con un ex profesor mío de filosofía jurídica que siempre me ve y me dice, si hubieras sabido que ibas a declarar sujeto de derecho a los animales, no te ponía 10 felicitados sino un 0.
Ellos tienen una postura muy aristotélico-tomista en la cátedra de la facultad donde yo fui. Entonces, me pareció también que las personas tenemos que dejar de tener, por supuesto, esta postura antropocéntrica, como que somos el centro absolutamente de todo, e incluso, si bien no lo dije en la sentencia, porque en algunas cosas reconozco que fui un poco cobarde y no me animé a decir tanto, pero incluso creo que hasta habría que modificar la Constitución cuando en los artículos 41 y 43 habla del medio ambiente, dice que es para nuestras generaciones futuras, porque siempre seguimos alrededor de los seres humanos. Y yo creo que tenemos que pasar a otra visión. Esto lo comenté en una charla que también estuvo presente Graciela, que es ir más allá del reconocimiento de los derechos de los animales, que ya nadie puede decir que los animales no sufren. Creo que todos los días vemos los desastres que hemos causado los seres humanos con el medio ambiente, con la vida silvestre, con la fauna, sino que tenemos que empezar a reconocer los derechos de la naturaleza. Esta es una postura bastante nueva, muy original, pero tiene varios años ya de desarrollo, pero en muy pocos países. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar, si Graciela alguna vez les ha mencionado. Bien, tenemos países, son muy pocos los que lo tienen incorporados a su constitución. Lo tenemos en Nueva Zelanda, que todo empieza por el tema de un río de los maoríes, que es un río sagrado. No me acuerdo bien el nombre y no sé pronunciarlo, así que no me animo a decirlo, pero en Nueva Zelanda hoy tienen legislado no solo los derechos de ese río, están consagrados en una legislación. Y esto comienza por todo un tema de reclamo de los grupos maoríes sobre este río sagrado, sino que toda su legislación que hace al medio ambiente, a la naturaleza, han incorporado el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Esta posición jurídica, que a mí me parece fascinante para desarrollar, y que creo que ustedes, que son las generaciones que vienen, son los que tienen que pelear por esto. Y por eso empecé diciendo, espero que esta charla empujarlos a ustedes a hacer cosas nuevas, animarse, hay que animarse, hay que... Y ya veremos lo que pasa, pero hay que tener estas iniciativas. Este concepto está expresamente consagrado en Colombia. En la Constitución de Ecuador está minuciosamente reconocido, y también en la República de Bolivia hay toda una legislación que son los derechos de la tierra, es una ley llamada los derechos de la tierra de la Pachamama, donde se empieza a reconocer los derechos de la naturaleza en su totalidad, no solamente del mundo animal, sino todo el medio ambiente. Y creo que en este punto también, vuelvo a decirlo, debemos dejar de tener esta visión de conservar el medio ambiente para nosotros, para nuestros hijitos, nuestros nietitos. No, tenemos que empezar a respetar todo este medio ambiente por lo que el medio ambiente es, incluidos todos los animales, la flora, las montañas, porque también esto hace al clima, y creo que este año y el año pasado hay sobrados ejemplos del cambio climático y de los desastres que se vienen en los años futuros si las autoridades y los gobiernos de los países de este planeta que habitamos no empiezan a hacer algo en serio. Esto lo hemos visto recientemente. Y bueno, para un poco terminar con el tema
de la sentencia, les voy a comentar sobre la legitimación que quedó pendiente. Ya les conté cómo se llevó a la acción de habeas corpus. Se resolvió en la misma sentencia el tema de la legitimación. Y aquí, bueno, hicimos todas estas interpretaciones que nos permiten las ciencias humanas, ¿no? También sobre la base del artículo 41 y 43 de la Constitución Nacional y las leyes provinciales. Si bien Cecilia en principio era patrimonio de la provincia de Mendoza, también por ley 22421 está dentro del patrimonio cultural, o por su relación y con la humanidad que tiene y dónde está. Entonces, tuvimos en cuenta lo expresado por el artículo 43 de la Constitución, cuando habla de los derechos de incidencia colectiva y la legitimidad procesal de aquellas personas o instituciones que estén relacionados con los derechos de incidencia colectiva. Como Cecilia, además de ser el patrimonio de la provincia, era el patrimonio cultural de la provincia por su relación al estar expuesta, para que la gente la vea, entienda y vaya, tiene algún vínculo con la cultura. Decidimos que AFADA tenía esta legitimación procesal sobre la base de estos artículos de la Constitución Nacional para representar también a Cecilia. Por otra parte, bueno, Cecilia no puede por sí misma representarse ni puede decidir quién la represente. En consecuencia, entendimos que tratándose de una ONG de protección de los animales, de la vida silvestre, y dado que se trata de un interés de incidencia colectiva, hicimos lugar a su legitimación y de esta manera rechazamos el planteo originario de la provincia, que después, la verdad que no lo iban a cuestionar. De hecho, no apelaron la resolución, que la resolución quedó firme y se hizo luego todo el traslado con todo lo que costó, pero se hizo, y que ahora se van los elefantes también. Ahora sí. Ahora en pocos días, en el zoológico de Mendoza hay 3 elefantes, 2 asiáticos y 1 africano. Los asiáticos son 2 hembras, la madre y la hija, y la verdad es que Mariana ha hecho un trabajo inconmensurable para poder llevarse. Ahora se van a fines de septiembre, han estado más de 2 años haciendo un entrenamiento, porque tienen 5 días de viaje en un camión. No las podemos subir a un avión porque no hay avión que soporte llevar 2 elefantes, no por el peso, sino por el tamaño. No hay bodega que pueda cargar estos 2 elefantes, así que se van los 2 elefantes, son hembras. Y en un futuro se intentará llevar al elefante africano. Lo que pasa es que no se los puede juntar porque ustedes también saben que, al igual que los chimpancés, los elefantes son de comunidad, no permiten ingresar ningún otro ejemplar que no sea de esa comunidad. Son tremendamente agresivos con todo extraño a su comunidad. Así que también se lo va a llevar a Brasil. Entiendo que es a este mismo santuario, pero en un sector aparte por su condición de elefante africano. Bien, creo que más o menos he expuesto sobre la decisión. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si me he olvidado algo. Decirles, Graciela. Sí, hay preguntas. Si van levantando la mano, la única mano que veo levantada es alguien que preguntó por quién había presentado el habeas corpus, pero yo ya se lo respondí, que es AFADA. Pero hay preguntas que sí, como tenemos tiempo, y me gustaría que tal vez, digo porque lo que me pasa, ¿no? Cuando quiero hacer una pregunta, prefiero hacerla personalmente. Se puede, creo que tiene habilitados los micrófonos, si van de a uno y con mucho respeto, que puedan hacerlas. A ver.
Y ha hablado 45 minutos, lo que habla un profesor para no cansar a los alumnos. María Verónica Alsina tiene levantada la mano. ¿Puedes habilitar el micrófono? Gracias, doctora. Bueno, doctora, mis total y absolutas felicitaciones y mi orgullo realmente que el Poder Judicial se integre con esta gente. Mi pregunta específicamente va relacionada con lo que usted planteó, el tema de las pericias, que obviamente fueron una parte muy importante para su decisorio. ¿Podría explicar un poco más, o sea, qué personas intervinieron, si intervino alguna universidad? El objetivo mío es básicamente por eso, la pregunta. Nosotros, cuando se inicia la acción y el primer decreto es darle trámite, no pusimos de ese trámite a la acción de habeas corpus, no pusimos nada, téngase por presentado acción, así pusimos, téngase por presentada acción en favor de Cecilia. Yo en eso soy muy cuidadosa, siempre como juez he tratado de decretar con mucho cuidado y no poner palabras de más ni de menos. Dispusimos bueno, las audiencias, los traslados y yo no me acuerdo si fue en ese decreto o uno posterior que se resolvió designar peritos. Los peritos que intervinieron fueron 3, únicamente 3. Un veterinario oficial, es decir, del juzgado, un veterinario por AFADA y del gobierno de la provincia de Mendoza, o sea, Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, yo no me acuerdo quién fue que ellos designaron, o si era en su momento el que era director del zoológico, no lo recuerdo bien. El cuestionario lo armé yo sobre la base de, bueno, investigar en internet sobre los chimpancés, sobre las condiciones de los chimpancés, sobre la vida de los chimpancés, ver algunos documentales de chimpancés, ingresar a la página de Animal Planet, porque la verdad es que no sabía mucho por dónde empezar, se imagina que uno cuando tiene que decidir sobre un robo va a un tratado de derecho penal, pero si tenía que decidir sobre esto no sabía. Bueno, empecé a investigar y así con Amalia comenzamos a armar el cuestionario. Yo me acuerdo que lo hice acá una tarde en mi casa, eran, no sé, 30 preguntas. Esta gente, cada uno presentó una pericia por separado. El perito que teníamos para el juzgado era un veterinario muy conocido de acá de Mendoza, un hombre ya de mucha experiencia. Había sido director del zoológico y en su momento él se había preocupado mucho por los chimpancés del zoológico, incluso hasta habían fotos de este veterinario que los chimpancés chiquitos cuando tenían algún problema se los llevaba a su casa y nos mostró fotos de los chimpancés chiquitos que se llevaba a su casa para cuidar con sus hijos chiquititos. Y estaban así divinos. Bueno, después AFADA puso una perito, una veterinaria muy conocida acá en Mendoza, que es parte de una ONG especialista en tortugas, les cuento, que no hay muchos. Ella también está en una ONG de protección de la vida silvestre de acá de las zonas desérticas. Y bueno, no me puedo acordar quién era el perito de la parte estatal. El cuestionario lo armé yo, lo terminamos de definir con la prosecretaria, la doctora Amalia Jornet, y esta gente utilizó mucha bibliografía. Yo recuerdo que en esas pericias estaban las referencias de dónde habían sacado la información, había mucha bibliografía que no, obviamente, no de derecho, sino de biología, de animales, de chimpancés, de simios. Bueno, se había apelado a toda esta información.
Les cuento algo también, así como les conté, que nos pusieron muchos palos en la rueda, un grupo de gente del zoológico que no quería que se llevaran a Cecilia por una serie de circunstancias bastante espurias. Yo no lo tengo confirmado al dato, no puedo decir que esto sea así, pero bueno, aparentemente habían varios negocios con el tema de los animales por el descontrol que había en la reproducción de los animales. Entonces había mucha venta ilegal de animales que nadie sabía que existían. Entonces, por lo menos eso fue una versión que me llegó a mí. Yo no puedo decirles si es cierto o no, quiero que esto quede claro, pero aparentemente una de las razones por las que no querían que se llevaran a Cecilia era porque empezaba a haber un control dentro del zoológico, pues no había habido por años, y había supuestamente un comercio ilegal de animales importantes. Y la otra cuestión era que parece que había muchos sobreprecios en la compra de remedios y alimentos, y bueno, con estas intervenciones empieza a haber mucho más control. La verdad es que Mariana tiene una lucha feroz día a día en esa institución. La denuncian todos los días por algo. Así que bueno, así se armaron las pericias. Como les digo, es una pena que no pueda tenerlos para hacerles llegar a ustedes los informes, porque el expediente no puedo volver a hacerme de él. Lo he reclamado, voy a ver si lo reclamo en estos días otra vez, ya que ha salido otra vez todo el tema de Cecilia. Yo le envié los otros días a Graciela unas publicaciones de Facebook que me mandó a Fada de Cecilia. No sé si después Graciela se las quiere hacer llegar a los alumnos, que está muy lindo, porque, bueno, está Sorocaba. A ver, voy a empezar por otra parte. Cuando se la lleva Cecilia a Sorocaba, cuando ella llega, no se la podía juntar con los otros chimpancés tampoco, ¿no? Había que hacer todo un proceso para que ella se acostumbrara a su nueva vida, se acostumbrara a su nuevo hábitat, al nuevo clima, a su nueva alimentación. Todo había que empezar de cero. Entonces ella llegó y la colocaron en un recinto que tiene, con paredes de cemento muy altas, pero el recinto era enorme, enorme, enorme. No les puedo decir lo que era eso. No sé, puede haber tenido quizás, no sé, 700, 800 metros cuadrados. El lugar era todo césped, habían unos troncos y unas especies de árboles para que ella trepara, subiera, muchos juegos, habían muchos juegos para que ella también se entretuviera, un lugar para colocarla de noche, para guardarla en la noche, y en una de las paredes había una ventanita con unas rejas que daban a el recinto vecino. Ahí está. No sé si la están viendo todos. Decía, la que está allá arriba. Ella. Bueno, habían estas columnas, ella todavía no podía subir al principio, ahora ya sí. Si la puedo poner mejor. Voy a ver si la puedo poner mejor, porque con estas palabras, si yo después te voy a pedir que cuentes todo lo que fue las relaciones de Cecilia, pero ahora voy a poner. Sí, eso les iba a contar ahora. Entonces, perdón, yo ahí en el de al lado, Graciela, había colgué en el chat el link que tienen para mirar, que lo publica Proyecto Ganciño, que tienen ahí donde está la fotito y toda la publicación que hacen. Lo puse en el chat por si quiera mirar, ahí te lo colgué para que lo quiera acceder, van a acceder ahí a la página de Facebook, donde está la fotito esa preciosa. Gracias. Y después hay otra que está con el candidato que tiene. Con uno de los que tiene. Con uno de los que tiene, sí. Bueno, como les decía,
en el recinto de al lado había otro chimpancé que también lo habían recibido y estaba en un proceso parecido al de Cecilia. Así que las primeras fotos que tuvimos de Cecilia, además de los videos, cómo ella jugaba, cómo le daban de comer, todo su nuevo hábito, era muy simpático porque ella empezó a hacerse amiga de Charlie, que era el chimpancé de la jaula de al lado. Y entonces por estas rejitas empezaron a hacerse amigos, se tocaban, bueno, todo su comunicación, ¿no? Después se les permitió estar un espacio de tiempo cortito que se fue ampliando hasta que los pusieron juntos y después se incorporaron otras chimpancés más. Así que bueno, hoy esta Cecilia vive en una comunidad que logró tener allá en Sorocaba después de todo este proceso para su nuevo hábitat. Las fotos que ustedes han visto al principio no le daban ese lugar, pero ahora son esas columnas donde se suben y toman sol allá arriba. La que está en la foto es Cecilia y después hay otras fotos con otros miembros de la comunidad. Creo que está con Charlie en una de las fotos, si no me equivoco. Así que bueno, esto fue así. No sé si hay alguna otra pregunta, si me ha quedado algo por decir, Graciela. Alejandra González Lacerna, que está levantando la mano. Te cuento, Alejandra, que es, además de una colega, además de miembro del instituto, además de profesora también en la cátedra, para nosotros en Bahía Blanca es un orgullo porque es la presidenta y fundadora del Centro de Recuperación Equino en el Quigüe. Y está levantando la mano, te quiere hacer una pregunta, así que Ale, habilita tu micrófono. Sí, buenas tardes. En realidad, doctora, no era una pregunta. En realidad la quiero saludar, felicitar y pedirle que nunca deje de ser una inspiración a los que luchamos todos los días contra el salvajismo, porque no hay otra forma de llamarlo, ¿no? No he dejado de llorar en toda su exposición y saben que es difícil para mí. Bueno, gracias. Le agradezco profundamente que lo haga de esta manera, ¿no? Desde la explicación emotiva, desde llegar al alumno, desde poder enseñar lo que sentimos en esta lucha. Es increíble, usted es una genia. Bueno, gracias. No, trato de... Yo lo que quiero con esto es insistir, como creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando es gente joven. No sé si están recibidos o están por recibirse. Yo les pido que se animen, que no tengan miedo de hacerlo. No hay peor gestión en la vida que la que no se hace. Lo peor que les puede pasar es recibir un no. A los que el día de mañana a lo mejor sean funcionarios o magistrados, o si aparece alguien con estas presentaciones medio locas, mi consejo es no tomen decisiones apresuradas. Tómense su tiempo, agarren el papelito y lean, porque no solamente se puede aprender muchísimo. Yo no sabía nada de los simios y de los chimpancés, la verdad es que aprendí muchísimo. Siempre me gustó mucho la naturaleza y los animales, pero bueno, fue algo que vino a mi vida que nunca pensé, que fue una sorpresa que me hizo evolucionar como persona, como ser humano, en la relación con el medio ambiente, con la vida animal, con otro mundo. Por eso yo les digo y les aconsejo esto: anímense cuando tengan ideas, ustedes ven que hay algo que pueden plantear, que pueden, anímense y anímense a resolver.
yo siempre recuerdo un trabajo, lo estuve buscando, pero la verdad es que uno cuando empieza a ser vieja se olvida de las cosas y no sé dónde está. Hay un trabajito de Cueto Rúa. Cueto Rúa fue el profesor de introducción al derecho de años en la Universidad de Buenos Aires, brillante abogado, brillante profesor, y tenía un trabajo sobre la interpretación y la creación del derecho de los jueces. Y como la materia que nosotros tenemos es una ciencia humana, que no es 2 más 2 es 4, nunca olviden que la última palabra sobre la interpretación de la ley la tiene el órgano jurisdiccional, la tiene el juez. Y que muchas veces no está esta interpretación ni siquiera en el espíritu del legislador al hacer o dictar una norma. Y aun cuando la tuviera, todos podemos aportar una idea novedosa, una idea nueva, una interpretación nueva, especialmente cuando el mundo es tan cambiante. Cuando en este mundo que vivimos todos los días pasan cosas, estamos tan comunicados que nos enteramos de todo lo que pasa. Y entonces me parece que hoy los que ejercemos la magistratura tenemos la posibilidad de interpretar la ley y de ajustar esta ley a esta realidad que vivimos, porque la ley se tiene que ajustar a la realidad, no a un abstracto. Entonces, si hoy sabemos que los chimpancés tienen sentimientos, tienen afectos, tienen emociones, no podemos decir que son cosas. No podemos decir eso, porque hoy la ciencia nos permite saber lo contrario. La ciencia nos permite saber, y está comprobado, que en el caso de Cecilia, que es una chimpancé, y en el caso de los chimpancés, que era el tema de la acción y de este proceso al que estamos haciendo referencia, son seres vivos, seres que sienten, seres que juegan, ¿no? Miren, eso no se imaginan qué interesante el tema de los juegos de los chimpancés. Juegan, sienten, están tristes, quieren estar con sus padres, pelean igual que nosotros, discuten sus cosas. Entonces, esto es una realidad y la ley no puede desconocer la realidad. La ley debe ajustarse a una realidad, si no, no sirve. Una ley que no reconoce, que no observa, que no tiene en cuenta la realidad en la que se aplica, no sirve. Por lo tanto, los jueces, a la hora de la aplicación de la ley, creo que hoy tenemos la obligación de interpretarla para que esa ley se ajuste a una realidad y se haga justicia de dar a cada uno lo suyo, como dijo Aristóteles, en esta realidad. Y la realidad es que si los chimpancés tienen sentimientos de afectos, hay que darle a ellos y reconocerles su derecho como sujetos sintientes. No sé si quiere decir algo más. Sabrina Latino. Hola, ¿qué tal, doctora? Un gusto. Bueno, a todos los que están. La verdad es que es maravilloso poder tener a alguien que empieza el camino por esta instalación de una visión antiespecista realmente en la justicia, que muchas veces a los que litigamos y estamos en esta lucha nos cuesta tanto, así que 100% agradecida. Mi pregunta en realidad, doctora, va hacia lo siguiente. Lo que plantea a veces el proyecto Gran Simios y que también desde la ética o la filosofía se le cuestiona un poco, es que en cierta manera su postura termina siendo un poco especista, solo considerando estos derechos para ciertas especies y pareciera que no tiende, digamos, a la igualdad hacia todos los animales. Mi pregunta es, desde el punto de vista de su opinión, si el reconocimiento de los derechos hacia los demás animales precisamente tiene que ser y tiene que tender hacia todos o, bueno, quedarnos, digamos, que por supuesto hemos avanzado en esto, pero solo quedarnos en esto. Es un poco mi pregunta o mi lucha también, ¿no es cierto? Sí. En este sentido como abolicionista que me considero. Bien. Sí, es una crítica que se ha hecho a la sentencia
por parte de varias ONG. La primera explicación es que, bueno, yo tengo un tiempo para dedicarle y tengo una pretensión, por lo tanto tengo que moverme dentro, a la hora de la decisión, tengo que moverme dentro del tema, es decir, del objeto procesal que todos llamamos, ¿no? Acá el objeto del proceso era la situación de Cecilia, que era una chimpancé, entonces se puso el énfasis en esta especie animal. No podía irme para el resto porque si no, no termino más de escribir. Entonces quería hacer algo más acotado al tema en cuestión, que era la situación de Cecilia. Pero lo cierto es que me parece que es un poco injusta esa crítica, porque si ustedes ven la parte resolutiva de la sentencia, y la parte final de los considerandos y en la resolución, la parte resolutiva, yo hago una reflexión, convoco a que se revea la situación de otros animales y llamo a la legislatura a la reflexión y les digo que, bueno, traten de ver la situación también de los otros animales, porque los otros animales también son sujetos de derecho. No podía extenderme mucho más sobre este punto, porque ya era bastante extensa la resolución y el tema traído a conocimiento y decisión del juzgado de la situación de Cecilia. Entonces, solo podía hacer una mención, bueno, un poco general y no entrar. Pero se hace una reflexión, incluso si ustedes ven, yo cito varios autores, entre ellos a Kant, sobre el tema de los animales y de la posición sobre los animales, y en la parte resolutiva invito a la legislatura de Mendoza, que por supuesto la invitación todavía está pendiente, a que dicte leyes para la protección de todos los animales. De todas maneras, no voy a ser tan injusta, voy a decir que acá en Mendoza tenemos bastante conciencia en cosas medioambientales. Por ejemplo, hay una persecución muy importante de la caza furtiva, sobre todo de la caza furtiva de guanacos. Es terrible, terrible, no les puedo decir, es una lucha, pero día a día con los cazadores de guanaco. La caza de guanaco está prohibida, es fauna protegida. Y hay una lucha importante, hay una policía rural montada que está organizada para la protección de la fauna de acá de la provincia autóctona de la provincia de Mendoza. El otro problema que tenemos de caza es con los quirquichos, pinches, los mulitas, los que se hacen la bolita. Eso también se caza mucho en forma furtiva. Hay un control bastante importante. Habitualmente vemos en el diario cómo detuvieron personas. Cuando yo estoy de turno, vienen pedidos de allanamiento por el tema de el comercio ilegal. Acá en Mendoza vienen muchas aves que las traen los camioneros o que se las llevan los camioneros. Eso también se trata es la persecución contra esta caza furtiva. La verdad que en eso hay el otro también que hay mucha caza furtiva, es bueno, no son avestruces, es de la familia de los avestruces, los ñandú, que nosotros tenemos acá en la montaña, que también se los persigue mucho. Así que hay actividad, pero bueno, es una lucha día a día. Pero reitero, traté de circunscribirme al objeto procesal, de estudio y de decisión del juzgado que era Cecilia, pero se hizo mención en general a los animales con cita de autores y después se invitó a la legislatura para proteger a los otros animales y ver qué se podía hacer. Así que bueno, esto es un poco la razón por la que no escribí. Si no, escribía 600 páginas,
un libro tenía que escribir. Perdón, voy a darle la palabra a los últimos 3 que tienen la mano levantada y después le damos la oportunidad a la disertación de la doctora Jornet. Vivian González Méndez. Sí, saludos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Saludos, antes de todo, muy agradecida, excelente, Graciela, encantada de todas estas clases y a la juez. Mi nombre es Vivian González Méndez, yo soy abogada en Puerto Rico, trabajo con protección animal, soy profesora también y aquí yo estoy estudiando esto con ustedes porque tengo un zoológico cerrado hace más de 3 años por el Utah, donde tengo un chimpancé que tiene condiciones cardíacas y tengo una elefante también que está solita. Y entonces, a pesar de que yo sí tengo una ley de avanzada, donde me habla de guardianes y no de dueños animales, incluyendo animales de cautiverio, todavía mentalidad y la ejecución en Puerto Rico no ha llegado a implementarla y tampoco ha llegado a los tribunales asuntos de derechos de los animales per se. Lo que quería saber era, yo sé que nos van a estar compartiendo la sentencia, pero la he escuchado que ha hablado de unos cuestionarios, de unas posiciones presentadas. No sé si esos expedientes, personas como yo, pudiera tener acceso aquí en Puerto Rico en público. No sé si alguien me pudiera dar acceso para ver esas posiciones, porque estamos estudiando el asunto, a ver qué vamos a hacer, como los cuestionarios que usted indica. Usted también habló de los peritos, sé que no tiene los informes, no sé si alguien pudiera informarnos quiénes fueron, a ver si podemos contactarlos. Y la última pregunta, porque quiero ser breve, es aquí la oposición se enfoca mucho en la educación a los niños y en el turismo. Nosotros ciertamente establecemos, estos son seres sintientes, tienen derechos reconocidos ya por la ley de Puerto Rico y tienen el derecho a tener una vida justa y digna, que es lo que indica nuestra ley, siempre velando por su integridad física y emocional. Entonces quería de alguna manera saber si alguien en ese caso de la legal trajo esos argumentos en algún momento y tuvieron que atenderlo, esto de educación, de turismo, de la economía, versus lo que es ese derecho de ese animal, ¿verdad? A su vida, libertad e integridad. Así que cierro con eso y muy agradecida. Yo voy a estar muy pendiente a toda esta clase y a lo que ustedes están haciendo. Agradecida. Vivian, el tema del turismo y del zoológico se lo va a contar Amalia. Perfecto. Un día que vamos a hacer una inspección, ella se los va a contar enseguida seguramente, porque nos quedamos todos así, eso que no hay, por favor. Bueno, estábamos ahí, nadie sabía que éramos el juzgado, había gente, ¿no? Eso ya se los va a contar Ana. Con respecto al expediente, le reitero, no nos pidieron a efecto un expediente de un juzgado civil, porque este grupo de gente que no quería que se llevaran a Cecilia interpuso una acción de amparo para parar el traslado. Cuando interpone esa acción de amparo, nos piden el expediente y Amalia, no sé si me está escuchando por ahí, lo tuvimos que prestar y no nos devuelven el expediente. Amalia, tendríamos que reclamarlo si me está escuchando. Sí, doctora, acá estoy. Mañana o pasado, usted que anda por allá, por favor, hay que reclamarlo otra vez. Bueno, los peritos eran Jennifer Ibarra. Jennifer Ibarra, que era por AFADA, ella es de una ONG. Nuestro perito Gazul. Gazul, el doctor Gazul. ¿Y quién era el perito No quería que hiciera esa pregunta porque tampoco me acuerdo el nombre. Tampoco. No, Bueno. no está señalado en la sentencia, en las fojas donde estaban las pericias, pero como no tenemos el expediente, tampoco puedo saber el nombre. Mil disculpas. No, es que no nos devolvieron más. Tenemos que reclamarlo, Amalia. Bueno, doc. Urgente. Bueno. Con carácter de urgente despacho. Ahora, los expedientes nuevos, algunos están digitalizados. Ese expediente no es todo soporte papel. Los informes están presentados en soporte papel, así que está todo en ese expediente. No tenemos nada digitalizado. Nada.
Perdón que siga porque si no se nos va el tiempo y quiero escuchar. Yo les creo, no sé si hay alguna otra pregunta o le cedo la palabra a mi querida. No, perdón, colega. porque eran 2 preguntas que prometí, si son breves, por favor. Giuliano Iesi, Verónica Guión, primero Giuliano, que estaba levantando la mano hace rato. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, un placer poder escuchar una sentencia tan fructuosa como esta. Y bueno, yo había levantado la mano porque tenía la misma pregunta que la doctora Vivian González Méndez, la doctora puertorriqueña que recién acaba de hablar, porque me gustaría saber como estudiante de Derecho si sea posible acceder, aunque sea digitalmente, a este fallo. Pero bueno, la respuesta ya fue respondida en la pregunta anterior. El fallo que, está, bueno, lo tiene Graciela que se va a enviar. Perdón, el fallo se lo subo al Drive. Las pericias, eso, no tengo bien. nada. No, el fallo se lo subo al Drive, no se hagan problema. Dale, entonces, el fallo lo agradecería. Y si pueden obtener información más adelante para poder subirla también. Hoy mismo se lo subo. ¿Es de Bahía Blanca o de originario de Buenos Aires, de provincia más cerca de Capital? Yo soy de Río Colorado, es un pueblito al norte de Río Negro. Ah, yo tenía una amiga, Jessie, pero se fue a vivir a Italia. Bien. Bueno, sí, muchísimas gracias. Les pido disculpas a los alumnos porque yo debería haberles subido, todo lo que hay en el DAI se lo subo yo y la verdad no me dieron los tiempos, les pido 1000 disculpas, les debería haber subido la sentencia antes de hoy. Pido disculpas y doy la palabra a Verónica Guión, que como les dije el otro día, además de ser una colega ecuatoriana, es una amiga querida a la que yo respeto mucho, también una gran trabajadora por el reconocimiento y la creación, como dijimos la otra vez, de los derechos de los animales. Ella también pertenece a una ONG que se llama Victoria Animal, y bueno, le doy la palabra a Verónica. Hola con todos. Alegría, Regi, gracias por la invitación. Me siento muy privilegiada de poder haber escuchado esta ponencia maravillosa de la doctora. Y bueno, contarles que tenemos justamente ahora en la Corte Constitucional un caso de un habeas corpus por una monochorongo que se llama Estrellita, que lo conoce Regi, que nos está ayudando con un amicus. Tenemos ayuda también de otras fundaciones, de otros lados, del doctor White, que incluso está preparando también un amicus y esto es muy importante. Sin embargo, al escuchar toda esta lucha que estamos haciendo por el reconocimiento del estatus jurídico a ser seres de no cosas, y quiero confesar que se me abrió como un universo inmenso, porque dentro de este proceso que les cuento que nosotros hicimos y que es el primero y que fue seleccionado y es maravilloso, contamos con un informe de una bióloga que nos dice que Estrellita, que ya tenía 18 años en el momento en el que fue retirada de la familia humana con la que vivía, no hubiera podido adecuarse a un santuario. Entonces, no sé, doctora, qué comentario le merece esta pregunta. ¿Sería posible que a esta edad ella se hubiera adaptado a una vida en un santuario? Yo creo que sí. Cecilia tenía cuando empezó esto 19 años. Tenía 19 años y hacía, yo no recuerdo bien, pero hacía mucho que estaba acá en Mendoza. Mucho tiempo. Ya había estado siempre en ese recinto. Lo que pasa es que estaba con otra chimpancé y otro chimpancé. Y habían fallecido los otros chimpancés. Primero uno y después el otro, y hacía como 2 años que estaba sola. Pero yo creo que sí, que se pueden adecuar. Por supuesto, todo esto lleva un proceso, ¿no? Con gente que tiene que estar capacitada y que nosotros lo vemos. Bueno, si usted mira el Animal Planet, ve en el África todas esas instituciones que hay, de los elefantitos que les matan las madres, de los monitos que les matan las madres, todo cómo van ellos educándolos y después los dejan. Después les arman una comunidad y los dejan en libertad. Tiene que ser gente especializada y un lugar especializado para hacerlo. Nosotros acá en Mendoza
tenemos un lugar para aves, que es una fundación de YPF, de la empresa de producción de naftas y gasoil, ¿no? Ahora estatal, medio privada, una vez privada. Depende del gobierno que venga, que sea privada, estatal, mitad y mitad, bueno, lo que sea. Hoy creo que casi todo está. YPF tiene una fundación para la adecuación de todas aquellas aves que se capturan, que están, que las tiene la gente. Muchas veces cuando se hacen allanamientos y eso, encontramos un 7 cuchillos, pobrecitos. Bueno, se las lleva para allá, cóndores, águilas, se las lleva a este lugar y se les hace un proceso de adaptación y después se los lleva al lugar de origen. Hemos llevado muchas aves de acá de Mendoza al norte porque son aves de zona tropical. Así que yo pienso que sí, que se puede hacer. Por supuesto que es un proceso con gente que tiene que saber hacerlo, que tienen que tener las instalaciones adecuadas. Así que, estimada colega, adelante. Mande a Estrellita a donde lo pueda cuidar y Estrellita pueda subir al arbolito. Estrellita no soportó el cautiverio a que le llevaron y murió al mes de que fue sacada de la... Sí, sin embargo, esperamos que haga historia también. Un abrazo, doctora, bendiciones y abrazos a todos. ¿Usted es de Ecuador? De Ecuador, sí. Bueno, Ecuador tiene los derechos de la naturaleza. Son de los primeros que ustedes consagraron en la Constitución. Es muy interesante. Así que... Pero ahora necesitamos la Corte Constitucional que los incluya, porque dicen naturaleza, pero siempre hay esta discrepancia, no este debate. ¿Será que naturaleza los incluye o ya sabes? Entonces, este fallo espero que ya estén incluidos sin ninguna... Falta algún miembro de la Corte que diga, no, basta, hay que hacer algo nuevo. Bueno, es como decíamos desde el inicio, y yo lo repito que me hago muy reiterativa con el tema de lo que dice el filósofo francés posmoderno Gilles Deleuze, que el derecho no existe, él se refiere a los derechos humanos, pero dice el derecho no existe, el derecho se crea y se crea a través de la jurisprudencia. Por eso también son creadores de derecho. Bueno, si te parece bien, Alejandra, le damos la palabra a Amalia. Sí, por supuesto. Acá estoy, hola. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Por supuesto que ahora, qué difícil hablar después de que hablaron tanto con la doctora Mauricio y tan bien, y dijeron cosas tan lindas que son todas ciertas. No sé si me escucho bien, un dedito arriba a alguien de los que está. Perfecto, gracias. Bueno, estoy buscando si tengo alguno de los informes, pero no lo encuentro. Y si no, bueno, lo vamos a tratar de encontrar y si no, ahí lo vamos a reconstruir al expediente. La verdad que es una pena, porque hay cosas que, bueno, tengo mucha pinta de joven, pero no soy tan joven y la memoria todavía no es la misma. Y esto es un fallo del 2016, entonces uno se va olvidando de detalles más finitos. O sea, este caso creo que no nos lo vamos a olvidar nunca. Me acuerdo que le decía a la doctora Mauricio, cuando sacamos este fallo, y yo creo que ninguna de las dos imaginó la repercusión real de lo que estábamos haciendo, porque íbamos como, bueno, nuestro fin, y yo esto se le dio una mano al corazón, soy una persona muy sincera, y lo van a ver tal vez durante la charla, porque por ahí se me puede escapar algo como más una charla de café que una exposición en una cátedra con 129 personas, lo cual me asusta un montón, que nosotros, nuestro objetivo era que Cecilia se fuera. O sea, no... Entre todas las cosas que la ley de donación, que la habeas corpus, que la persona, que no la persona, les digo la verdad, nuestra intención era que se fuera. No fue la primera intención, pero creo que no nos estábamos mucho para entender que queríamos sacar a este animal de ese lugar tan espantoso en el que estaba. Y que más o menos todos los mendocinos ya sabíamos que el zoológico estaba en pésimas condiciones. Pero ninguno, o sea, uno dice, bueno, sí, el zoológico que está allá por el parque San Martín, que es un parque muy grande acá en Mendoza y muy lindo para los que han venido, y decíamos, bueno, sí, horrible el zoológico, y nada más, y mucho más no nos interesaba. Pero, sin embargo, en esto, bueno, otra vez Nobleza Olía, la doctora Mauricio y yo, bueno, perdón, entre que me pongo a hablar y voy más rápido de lo que pienso, yo soy prosecretaria, yo era prosecretaria de la doctora Mauricio, que es, para los que no son abogados, es como ser un asistente del juez.
que lo ayuda por ahí a redactar muchas de las ideas que ellos tienen y por supuesto también, al ser profesional, también compartimos las ideas que tenemos nosotros. Y bueno, nos llega esta presentación de AFADA, de esta Asociación de Abogados y Funcionarios de los Derechos de los Animales, y bueno, no quiero ser reiterativa por ahí con lo que contó la doctora Mauricio, pero no sabíamos mucho qué hacer, si ir para adelante o no. La verdad, la primera respuesta fue no, un poco de risa, que es lo que ahora les va a pasar si se vuelven ambientalistas y promotores del derecho de los animales, los van a tratar de locos, porque a nosotras nos tratan así hasta el día de hoy muchas personas, y sin embargo nosotras dijimos, bueno, no, o sea, esto hay que ir para adelante. Ahora vemos cómo, pero vamos para adelante. Y bueno, ahí les quería contar, una de esas cosas fue esas inspecciones judiciales que nosotros hacíamos sorpresas en el zoológico. Una fue en invierno, cuando el zoológico ya se encontraba cerrado, porque tenía muchas denuncias por los maltratos que tenían los animales en general, no de Cecilia en particular, pero bueno. Como es una de las funciones que nosotros podemos hacer de oficio, el tribunal decidió hacer esta inspección judicial. Y la imagen fue deplorable, o sea, así tal cual lo contó la doctora Mauricio. Y yo lo que más me acuerdo, sobre todo, son esas palmeras o intentos de dibujos en las paredes, que fue bastante penoso, terrible. Y otra de las inspecciones, que creo que fue la segunda, había público, había gente dentro del zoológico, y estábamos los tres sentados, el secretario, la juez y yo, mirando a ver más o menos cómo interactuaba Cecilia con los demás, porque en la presentación de AFADA se mencionaban muchas cosas que nosotros teníamos que constatar, no solo lo físico, digamos, el lugar, sino cómo era su comportamiento. Una era que se movía de un lugar para otro, pero como con violencia, se pegaba contra las paredes, la jaula, y la otra es que la gente le tiraba alimentos, que por supuesto está mal, uno piensa divertido, tirémosle un maní, bueno, no está bien porque no es su alimentación, y tiraban de todo, y a veces los nenes en su inocencia, por supuesto, no son culpables, les daban una banana y se la sacaban, y era un juego que tal vez para el animal no era gracioso. Entonces fue toda una situación que a nosotros nos pegó mucho. Perdón, voy a tomar agua, les pido disculpas. Bueno, esta resolución, y la parte que yo les quiero hablar sobre todo, es cómo llegamos nosotros a decir que es sujeto de derecho, que es persona, sujeto de derecho no humano. Primero, también, creo que la mayoría lo debe saber, y si no, bueno, se los comento, que nuestra resolución no es la primera que declara sujeto de derecho a un gran simio. Primero fue el juzgado de la doctora, no me acuerdo, Elena Libertatori, ¿es, doctora? Libertatori. Sí, Perdón, Amalia. En realidad no. El primero es el de, si vos te querés referir a Sandra, es el de la Cámara Federal de Casación Penal del 18 de diciembre del 2014, que ahí dice que todos los animales son sujetos de derecho. Bien. Después viene Libertatori con el amparo. Con el amparo, bien, pero después lo otro importante es que el amparo de Sandra fue justamente un amparo y no tramitó en un juzgado penal, y esto no es detalle menor, porque nosotros, los penalistas, yo soy penalista, la doctora Mauricio también es juez penal, teníamos la cabeza un poco más cerrada, no obstante ser amantes de los animales y hablar de eso todo el día en el juzgado, porque nos encantaba ver Animal Planet, y nos pasábamos hablando de lo que veíamos y jugábamos a ver si sabíamos los nombres de los bebés, de los osos, o cosas por el estilo. Se ríe la doctora porque es cierto. Somos, vamos a decir, y todavía muy cerrados en ese sentido. Y bueno, nos llega un habeas corpus, ¿sí? Habeas corpus en latín es una frase, un nombre en latín que significa tienes tu cuerpo. Un habeas corpus para un chimpancé, o sea, para nosotros un animal. Entonces decíamos, bueno, pero el habeas corpus es para las personas. Y así empezamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para hacer lugar a un habeas corpus? Que todo esto entonces los vengo resumiendo en una charla que no me voy a tratar de no tardarme más de 15, 20 minutos, porque veo que los tiempos no me van a acompañar. Pero
Este fue un trabajo de 2 años, de pensarlo, y como siempre les digo, atrás la única intención y el único objetivo era, bueno, mejoremos la situación, saquémosla de donde está. Y mientras tanto nosotros íbamos con la parte jurídica, cómo hacemos, que si mandamos, que si pedimos una ley, que si no la pedimos, que sí, que no. Y puede en este momento sonar un poco frívolo, porque ustedes dirán, yo hubiera dicho que sí de una, pero como trabajadores de la justicia no era tan fácil. Y aparte hay muchos escollos legales atrás de esto. Entonces, el doctor Bomadre, que es el representante de AFA, decía, bueno, Cecilia se encuentra privada ilegítimamente de su libertad, que es el objeto, el habeas corpus, y ahora se los voy a explicar un poco más, porque por ahí leí que hay gente que no es estudiante de abogacía, pero quiere saberlo, y nos pedía que reubicáramos a Cecilia en el santuario de Sorocaba de Brasil. Entonces, la primera cuestión, que esto da mucho, les habló la doctora Mauricio, era si el habeas corpus era la vía correspondiente. Entonces, de acuerdo a la premisa que nos había dado el doctor Bompadre, es decir, Cecilia está privada legítimamente de su libertad, nosotros nos teníamos que preguntar, bueno, el habeas corpus es esta acción, esta vía expedita que puede presentar toda persona, así lo dice la Constitución Nacional, la Constitución de Mendoza, que era nuestra Constitución, que es nuestra Constitución y la que debemos analizar, y nuestro Código Procesal Penal, nos hablaba que toda persona puede presentar por sí, o por interpósita persona, es decir, otra persona a mi favor, puede presentar esta acción para que se resuelva, y de forma inmediata, porque es un trámite muy corto, 24 horas, de si a mí me tienen detenido ilegalmente, o sea, si mi privación de la libertad es legítima, o si se han visto agravadas mis condiciones de detención. Hay una explicación un poco más extensa por ahí, en la resolución, cuando la tengan van a ver, sobre qué es el habeas corpus, sobre las tesis que existen, pero en definitiva, el habeas corpus protege la libertad ambulatoria. Esto está en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, es decir, que es un derecho constitucional, y protege esta libertad física, corporal, de que no nos priven ilegítimamente de la libertad, y también protege, y esto es muy importante, que las condiciones en las que nosotros estamos detenidos legalmente no se vean reagravadas en el tiempo. Pero entonces, si la primera premisa era Cecilia es privada ilegítimamente de su libertad, teníamos que ver si ese acto de interposición, digamos, de creación del zoológico era ilegítimo. Y acá se plantea la primera cuestión, planteada es, bueno, hay que ver el contexto, es decir, el momento histórico de creación. Y eso nos llevó a la ley número 30, esto lo estoy leyendo, no me acuerdo obviamente, la ley número 30 de 1897, que termina abriendo las puertas del zoológico en el año 1903. Y allí se preveía la incorporación de distintas especies, la compra de distintas especies, incorporación en el zoológico de distintas especies exóticas, locales, etc. Incluso acá en el zoológico de Mendoza había un oso polar, esto lo digo con conocimiento de causa porque yo llegué a verlo con vida al oso, y es muy conocido, aparte hubieron muchísimas acciones para él, pobre, y murió en cautiverio. Pero entonces nosotros, con esta información que hacemos sabiendo que la ley es de 1903, bueno, las reglas de experiencia, que son, acuérdense que para resolver se usa la crítica racional, y entre esas es una regla de experiencia, es que las cosas que sucedieron en 1903, o sea, la sociedad que había en 1903, no es la misma que hay ahora. No podemos hablar del 2021 y el 1903 como si fuera lo mismo. Uno quisiera medir con una vara muy rigurosa la creación de un zoológico que permita que traigamos un zoológico, un chimpancé o un oso del polo, o sea, un oso polar que tiene que estar en un lugar frío, un desierto, o sea, una locura. Acá en Mendoza hace 45 grados en verano. O sea, lo solucionamos hace un par de años con los aires acondicionados poniéndolo, lo cual es hasta tragicómico, ¿por qué no? Pero ¿podemos medir la sociedad igual? La respuesta es no. Y eso es una regla de experiencia, una regla que nos demuestra que hoy podemos hablar de matrimonio igualitario, hoy podemos hablar de identidad de género, podemos hablar de violencia de género y cosas que antes no se hablaban. Y esa sociedad, por supuesto que podemos utilizar un ojo crítico, pero no podemos tampoco decir que ese acto era ilegítimo, porque no lo era. Tal vez hoy con la concientización que existe sobre el derecho ambiental, sobre el derecho a los animales, podemos hablar de eso. Pero en ese momento yo creo que no,
y fue algo consensuado esto con la doctora Mauricio, de que no se puede medir con la misma vara. Entonces no fue ilegítima esa creación del zoológico, entonces nos dejaba un poco afuera de esta premisa de Cecilia está privada ilegítimamente de su libertad, porque estaba legítimamente privada de su libertad, pero las condiciones en las que estaba, y ahí venía otra pregunta, las condiciones de tensión, o sea, esta privación de la libertad, ¿no se había visto reagravada con el tiempo? Y yo creo que la respuesta inmediata de nuevo es que sí. Entonces, además con la consagración del derecho a tener un derecho a un ambiente sano, imponía que nosotros tomásemos una resolución y que modificásemos la condición de Cecilia en el zoológico de Mendoza. Entonces, espero que me puedan seguir con el hilo argumentativo, pero el habeas corpus, gracias a los que ascienden, el habeas corpus entonces, por ahí leí la definición de la doctora Graciela Regina Adré, que está muy bien del habeas corpus, pero específicamente la Constitución Nacional, la Constitución de Mendoza, e incluso el Código Procesal de Mendoza, habla de toda persona. Y me detengo en la persona, ¿por qué? Porque la persona, si uno agarra los libros de derecho civil, los más básicos, que fue sinceramente lo que nosotros agarramos porque somos penalistas, y si bien tenemos un conocimiento del derecho civil, no es acabado como son los civilistas, así un día ustedes se dedican específicamente a una materia, les va a pasar lo mismo, pero en definitiva, la persona es identificada con persona humana, persona sujeto de derecho. Y sin embargo, la palabra persona en sí tiene muchas implicancias que no necesariamente hacen confundir sujeto de derecho y persona. Entonces, sujeto de derecho es solo el hombre, es solo el humano. Pueden ser los grandes simios, y esta es la pregunta objeto de habeas corpus, y que no era todos los animales, y sabemos que tenemos estas críticas sobre ser especistas al respecto. Sin embargo, como dije por ahí en el chat, para mí hubiera sido extrapetita y nos hubieran nulificado todo lo que habíamos hecho por resolver sobre cosas que no se nos habían cuestionado. Entonces, me hubiese encantado, creo que la doctora Mauricio también, tomar unas cartas sobre el resto de los animales, pero en ese momento no se pudo. Bueno, entonces nuestra pregunta estaba circunscripta si los grandes simios eran también sujetos de derecho, personas no humanas, como nos decía Bonafá. Entonces, por supuesto, tuvimos que recurrir a la legislación civil, y así el artículo 27 dice, bueno, los animales son cosas muebles. Son cosas muebles con la característica de que se mueven por sí mismos, dice el artículo 227 del Código Civil. Y además tenemos otras cosas muebles como los locomovientes, locomóviles, que son las cosas que se mueven por acción humana o acción de fuerza mecánica, como los autos. Teníamos en el mismo artículo, como vemos, los animales y las cosas como un auto, como si fuera lo mismo. ¿Por qué? Porque uno tiene dominio sobre las cosas y puede hacer básicamente lo que quiera, porque tenemos derechos individuales con respecto a esas cosas. Ahora bien, en el Código Civil y Comercial, esto yo ya hablo con las reformas, por supuesto, dice que los derechos individuales se encuentran limitados. Se encuentran limitados en cuanto pueden afectar el funcionamiento y sustentabilidad de la fauna, la flora, la biodiversidad, el agua, los valores éticos, los valores culturales y el paisaje. Y todo esto guarda estricta relación con la Ley General del Ambiente, número 25.676 del año 2002. Es decir, nuestro Código Civil, incluso la legislación vigente, nos indica que hay una concientización mayor en la protección del ambiente. Sin embargo, yo considero, la doctora Mauricio también, consideramos que esto no llega a ser un cuestionamiento profundo, porque no se cuestiona si los animales pueden seguir siendo cosas, y los podemos seguir tratando como si, o sea, tenemos que hacer una donación como si fuera una cosa. Podemos hacerlo, venderlo, comprarlo. No hubo un cuestionamiento sobre esto. Incluso vemos que Zambías, siguiendo a Riveras, decía, bueno, la persona humana, el concepto de persona humana no requiere ninguna explicación, porque el hombre es hombre y persona humana porque es persona humana, y porque así nace, muere, siente, llora, ríe, y el animal es una cosa. Y eso no hubo una definición entonces sobre
sobre la persona. Ellos confundían persona y persona humana con lo mismo, como este ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces las cosas que son objetos inanimados, contrario a lo que es un ser sintiente como ser viviente. Entonces la cosa animal, podemos poner cosa igual animal, es un ser inanimado, pero ojo, se moviente porque se mueve por sí mismo, como dando una categoría mayor, y sin embargo esta conclusión es una conclusión errada. Y es una conclusión errada por todas las cosas que ya la doctora Mauricio les había mencionado, por todo lo que nosotros vinimos a descubrir maravillosamente, y digo descubrir porque se puso en un papel con gente profesional que nos habló sobre la materia, y nos dijo, bueno, los animales son los simios, y los chimpancés son gregarios, tienen cultura, tienen estatus, sienten, ríen, lloran, muestran emociones, enojo, ira. Entonces es innegable que la respuesta es que estos seres son sintientes y por tanto vivientes, no es una cosa inanimada. Para nada, eso no se puede disponer libremente sobre este animal. Entonces, uniendo todas estas ideas, decimos que la creación de la persona dentro de lo que es el Código Civil, como ente susceptible de adquirir derechos, es una categoría humana. O sea, el hombre crea a la persona como personificar, como personaje. Esto es algo que siempre lo hablo con la doctora Mauricio, que de haber tenido más tiempo, y eso tuvimos mucho, pero uno habla, por supuesto, atrás, hay mucho otro trabajo que requiere mucha urgencia en ese momento, con turnos, con cosas mucho del juzgado que no vienen al caso, pero me hubiese encantado poder desarrollar un poco más sobre esto, pero básicamente nuestra idea era, bueno, si la persona es una creación humana, el humano dice que es persona, porque tenemos las personas jurídicas o no. O sea, las personas jurídicas nosotros las dotamos de derechos y hacemos que contraigan obligaciones. Y sin embargo, todos los argumentos que yo fui encontrando para rebatir que los animales son cosas, eran fácilmente revertibles. Eran fácilmente revertibles a la hora de ver que es un ser sintiente. Eso de que el humano nace, muere, ríe, llora, creo que no nos podemos negar que los animales también, y entre esos los chimpancés. Entonces, también Borda decía que las personas, para rebatir el argumento sobre las personas jurídicas, Borda decía, bueno, pero las personas jurídicas tienen relaciones, las relaciones son entre los hombres, o sea, porque nosotros regulamos a la persona, porque la persona jurídica está compuesta por hombres, y nosotros queremos regular esas relaciones entre ellos. Creo que ese argumento para mí también es fácil de revertir y de criticar, en cuanto el hombre se relaciona inmediatamente con la naturaleza. Vivimos acá, o sea, vivimos en el mundo rodeado de naturaleza. Entonces, creo que la mayoría de los argumentos han sido por una especie de antropocentrismo del hombre creerse superior al resto de las especies. Eso, bueno, no lo profundizamos nosotros en la resolución, pero está mencionado como un puntapié también. Entonces, ¿cuál es el escollo de entender a los animales como sujetos de derecho? Otros dicen, bueno, en realidad podemos decir que son susceptibles de ser capaces de derechos, pueden poseer un catálogo de derechos, pero no los pueden ejercer. Nunca los van a poder ejercer. Y he escuchado esto como en charlas de café y amigos, incluso lo vas a meter preso, va a votar el chimpancé. Bueno, los niños tampoco votan y no por eso decimos que no son sujetos de derecho. Todos los incapaces de derecho, no decimos que son incapaces de derecho. Entonces ese argumento tampoco logra revertir esta locura de teoría que nosotros tenemos, y que me parece que cada vez hay que estar más loco y menos cuerdo, porque con los cuerdos te ahorcás, dicen. Así que los seres sintientes, aparte, como los chimpancés, nosotros compartimos entre el 94 y el 99% de genética con los chimpancés. Si queremos ser especistas y decir que los hombres somos mejores, los humanos somos mejores que los animales, bueno, somos casi iguales, en definitiva. También les quería mencionar que por ahí también escuché o leí, y por ahí algunas de las preguntas tenían que ver con las contradicciones del ordenamiento jurídico, que dice, bueno, nosotros protegemos naturaleza, es un derecho constitucional, pero decimos que los animales son cosas. Entonces nos vamos quedando un poco
atrás con eso, y el sistema del ordenamiento jurídico es contradictorio. Si el Código Civil dice que los animales son cosas muebles, ¿por qué los protegemos contra el maltrato animal? Hay una ley, la ley 14.346, que calculo que en este caso la habrán visto, que protege al animal contra el maltrato. Si nosotros decimos que maltratamos a alguien es porque hay un ser sintiente del otro lado. Entonces esta contradicción del ordenamiento jurídico no pudo prosperar, nosotros no pudimos hacer que prosperara en esta resolución. Y terminamos, bueno, concluyendo, que los animales no nacen en cautiverio. Negarlo, o sea, decir que está bien que nazcan en cautiverio, porque si yo no me equivoco, doctora, Cecilia nació en cautiverio. Ella pasó sus 19, 20 años cuando se fue a Sorocaba, pasó 20 años en cautiverio. Y eso no es lo natural y propio de esa especie. Y bueno, podemos tener otra charla sobre el resto de las especies, pero nosotros específicamente, Cecilia debió nacer en libertad, y no fue así. Nació en cautiverio. El derecho a vivir libre, aparte, está reconocido por la UNESCO, o sea que internacionalmente está reconocido que los animales tienen derecho a estar en su hábitat natural y a vivir libremente. Cecilia, en tanto sujeto de derecho no humano, pensé que alguien me había hablado, perdón. Cecilia, en tanto sujeto de derecho no humano, tenía habilitada la vía de habeas corpus, por estas conclusiones que nosotros fuimos entendiendo. Entendimos que esa era la vía procedente para detener este agravamiento de su detención, que por más que en su origen no había sido ilegítimo ni ilegal, se había convertido en un agravamiento de las condiciones. Entonces decidimos terminar con esa situación, y en esto sí levanto la bandera porque nosotros nos propusimos sacar a Cecilia, y Cecilia se fue. O sea, Cecilia se fue, ahí dicen la UNESCO, la Declaración Universal de Derechos de los Animales, si no me equivoco, te confirmo ella. Bueno, nuestro objetivo, que era que Cecilia estuviese en un ambiente más acorde, porque por supuesto, dado su vida en cautiverio, su nacimiento en cautiverio, ya no podía volver a un hábitat natural, porque iba a morir probablemente, era darle una mejor vida. Y la verdad que el que no haya visto esas fotos con Cecilia subida, no sé bien qué es eso, como un baño, una camita en el cielo. Y yo publiqué, me acuerdo, una foto en mi Instagram, porque soy millennial, publiqué una foto que decía... Ay, doctora, somos millennials. Publiqué una foto que decía que cambiamos el cuadriculado de las rejas por el azul del cielo. Y la verdad que yo creo que dentro de mi carrera como penalista, en la que básicamente metemos presa a gente y la sacamos por millones de cosas, y podemos hablar un montón sobre esto, que a mí me encanta, por supuesto, pero esta resolución de Cecilia a mí me abrió otro mundo. Me abrió otro mundo, me rompió la cabeza, como dicen los jóvenes, para mejor. Y nada, espero que puedan verlo, y yo creo que le hizo muy bien a nuestra provincia, porque se empezaron a ir la mayoría de los animales. Y cada vez que sale publicado algo ahí, digo, ese fue mi granito de arena. Fue mi granito de arena, por supuesto que la cara visible y la que tuvo que animarse sobre todas las cosas fue la doctora Mauricio, y ya sabe que yo la admiro profundamente por eso, y por haberme permitido participar activamente en esta resolución, que tendrá un montón de errores, y lo podemos ver, nosotras somos necias en saber que puede tener un montón de errores. No es una resolución muy brillante en cuanto a tal vez la redacción, nos pueden haber quedado errores, pero lo sustancial, lo que nosotros queremos decir, y lo que lo vamos a seguir diciendo está, y ojalá sirva para seguir liberando a los animales, y que no tengamos nunca más un zoológico y una exposición en vidrieras de animales que no son propios del lugar, ni los propios siquiera. Me encantaría que fuese así. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme, y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, no muy difícil, porque no se las voy a contestar, ¿no? Podemos hacer las preguntas que eran indefectibles para entrar al juzgado, ¿se acuerda? 13 años, doctora, no me acuerdo. Cada vez que venía un auxiliar o algún funcionario nuevo, tenía que responder un cuestionario de preguntas sobre animales. Entonces, por ejemplo, ¿qué le pasa a la jirafa si se acuesta? ¿Cuál es el animal que pone huevos y da de mamar? Tenía que contestar todo ese cuestionario.
Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por todos los comentarios que nos está poniendo. Gracias. Muy, muy original es el filtro de aceptación para la gente del juzgado. No sé si hay alguna pregunta. La verdad que yo les agradezco tanto a las dos expositoras, porque como dije al principio, yo le pido disculpas también a los alumnos, porque muchas de las cosas que Amalia nombró, el tema de persona y demás, ustedes verán que no es que no lo teníamos bien previsto, que todo esto para poder ingresar a la charla esta, ustedes lo tenían que saber. Y nosotros teníamos intención de darlo, de hecho, a mi tema, en la clase pasada, que fue el martes, donde explicábamos, esto les comento también porque se los vamos a dar, se los voy a dar nuevamente y se va a quedar grabado. El martes pasado, porque Amalia no ingresó temprano, por eso tampoco le pido mil disculpas, yo no la presenté porque la presentó la doctora Alejandra, que dijo quién era y que era su prosecretaria y demás, pero todo este tema de la conceptualización de un habeas corpus, porque ustedes tenían que saber de qué se trataba para poder entender cuál era la petición que se le había hecho al juzgado de la doctora Mauricio. Todo esto lo íbamos a dar en la clase pasada. También dimos parte, porque les comento a Alejandra y a Amalia que no estuvieron, que se nos cortó la luz, por eso no pudimos, yo también tenía intenciones de hablar de todos los habeas corpus, por supuesto que iba a hablar de Stephen White, por supuesto que iba a hablar de Suiza y el trabajo en Brasil, de Gordillo Santana, iba a hablar de el oso chucho, todo esto, o sea, porque son todos los antecedentes también, y por supuesto, no olvidar que como yo, no sé si Amalia lo vio, o la presenté a la doctora Mauricio como nuestro Lord Mansfield, que pudo darle a un esclavo que entró a su juzgado. Él lo hizo físicamente, pero en este caso Cecilia figurativamente, metafóricamente hablando, como una cosa, y salió convertido en un sujeto de derecho, en el caso de Somerset, como una persona, y le permitió ser libre. Yo les agradezco muchísimo, y como dije, comentando con ciertos colegas y demás, cuando nosotros ya no estemos y nuestros nombres desaparezcan, el nombre de la doctora Mauricio va a estar en los libros de historia. Y eso es independiente, o sea, eso ya es, ya salió de tus manos, Alejandra, o sea, eso, por eso decía, igual el de Lord Mansfield, que nada importa que fue lo más o menos que hizo en su vida, ni quién más o menos fue. La historia, desde 1776, lo recuerda como el primero que hizo tal cosa. Entonces, si bien no hubo sentencias anteriores y demás, es el primer fallo, eso lo digo con conocimiento, el primer fallo en el mundo que le otorga el habeas corpus a un animal no humano y ordena su traslado a un santuario. O sea, es el primero que cierra el círculo. Es el primero que no solamente se queda en una mera declaración, y no hiciste una acción declarativa, no existe una acción directa, otorgaste un habeas corpus. Parece, para los que no son de derecho, que parecía lo mismo, pero no, es muy diferente, y lo que yo les valoro y les agradezco es el coraje intelectual, porque una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que fundamenta jurídica legalmente, porque también estoy de acuerdo, y te voy a pedir ese libro de Cueto Rúa, que no lo tengo, porque el otro día estaba discutiendo. Es una publicación. La tengo que buscar porque debe estar acá, pero es una publicación. Te digo que el otro día estaba discutiendo, porque hay muchos que consideran
y limitan mucho. Estamos hablando fundamentalmente en lo penal, para los que no son abogados, claro, que los civilistas, y fundamentalmente los jueces civilistas, más con el nuevo código, que eso ya lo voy a hablar yo también, porque es una de las clases que me quedan también, tienen la amplitud de trabajar con un nuevo concepto del derecho, que es un derecho constitucional y un derecho convencional, más allá de un derecho legal. Eso les amplía la capacidad, cosa que no tienen los penalistas. El juez penal está mucho más limitado. Por lo tanto, insisto, tengan en cuenta que estamos frente a un juzgado penal y una sentencia penal que se animó a sustentar esta modificación y esta ampliación de derechos. Entonces, por eso me parece tan importante. Nos ha quedado corto el tiempo. No sé si, además de despedirse, quieren decir algo más. Yo no les quiero robar tiempo, pero les quería agradecer nuevamente, no solamente por esta clase, sino por lo que han hecho por esta creación de derechos para los demás animales. Bueno, gracias, Graciela, ¿no? A tu disposición para lo que necesites. Como te digo, fue... está bien, yo firmé, pero tuve un equipo detrás, especialmente Amalia. Vamos, doctora, hagamos esto, otro, hagamos acá, vamos allá. Bueno, vamos, íbamos al zoológico. Bueno, así hicimos mil cosas. Así que fue una experiencia muy linda. Lamentablemente, como están últimamente las cosas por acá, no se puede hacer mucho, pero bueno, ya pasará. Ahora sí, sí me voy a despedir, porque me van a hacer una denuncia a mis dos perros por maltrato que no han almorzado. Están desde las 2 esperando su almuerzo. Los míos almorzaron, así que eso, muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Amalia. A todos, un gusto. Gracias, Graciela, gracias a todos. Voy a tratar de buscar el expediente para mandar las cosas, para mandarte las pericias, que están muy lindas. Y lo de Cuento Rúa después te lo paso. Un abrazo para están diciendo, y por supuesto, tienen compartido un artículo que yo escribí al respecto, y hay un gran reconocimiento a FADA, porque ha sido la ONG que en la Argentina ha iniciado todo este camino, así que por supuesto que ese reconocimiento valga y está. Si ellos no hubieran instado, como yo siempre digo, a golpear las puertas de la justicia, esto nunca hubiera sucedido. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Alejandra, muchísimas gracias Amalia. Un placer. Esto recién empieza, hasta chicos. Pronto. Chau, chau, hasta luego. Gracias por todo. Bárbaro, una maravilla, che.